Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente una vez a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes dos testimonios de salud que yo los viví en carne propia y que son fueron casos de éxito gracias a la ley de Asunción. Uno de ellos, mi papá fue diagnosticado con cáncer hace algunos años y por medio de la ley yo lo hice, él no, porque él es una persona que no cree, o sea, realmente él tiene sus creencias y muy aparte de todo esto de la ley de Asunción, pero yo hice ley de Asunción y ahorita les voy a explicar qué fue lo que yo hice y bueno, ahorita él ya no tiene, o sea, ya totalmente se curó, ya lleva varios años que pues ya, o sea, realmente desapareció el cáncer. Y el otro caso, ese sí fue en mí. Yo fui no diagnosticada, pero realmente yo estaba medicada como para tratarme del asma, ¿ok? Yo no podía respirar, yo vivía de un inhalador, no podía hacer ejercicio, de hecho yo estaba engordando muchísimo, estaba subiendo mucho de peso por el hecho de que yo, o sea, realmente si yo salía a caminar era un ratito porque ya estaba y tenía varios ataques de asma, ¿no? Y pues muchísima tos, o sea, realmente esos eran como que mis síntomas. Y yo ya me habían dado medicamentos, o sea, yo les digo, yo estaba usando un inhalador. Pero a mí ese inhalador, pues sí me ayudaba, pero a la vez también me causaba otros síntomas, como por ejemplo urticaria o resequedad en la boca, y realmente pues no me mejoraba mucho la capacidad yo de hacer ejercicio. O sea, realmente era como para vivir bien, entre comillas, ¿no? Entonces, a ver, quiero empezar primero por lo de mi papá, ¿vale? Porque esto sí lo hice yo solita. Y hagan de cuenta que a mí cuando me dijeron esa noticia, pues yo ya estaba practicando la ley de Asunción. Y recuerdo que mi mamá pues estaba muy preocupada. Para esto, mi papá ya no está con nosotros, o sea, él ya tiene su familia aparte y ya está separado de mi mamá. Pero ellos llevan una muy buena relación, o sea, no están peleados ni nada, se llevan muy bien. Y yo pues me llevo bien con mi papá, pero no es una relación como muy cercana, o sea, sí nos vemos y todo, pero él con su vida y pues yo con la mía. Entonces, cuando me avisan y me dicen eso, pues mi mamá se preocupa mucho. Y me dice, no, Liz, es que tu papá tiene esto y lo otro. Y yo le dije, yo voy a ver a mi papá sano, yo voy a ver a mi papá bien. Tú no te preocupes, le dije a mi mamá. Pero ella sí sabe de la ley, mi mamá, pero no lo practica mucho. Simplemente pues sí cree en ello, porque ella tuvo también, bueno, eso va a ser en otra historia, pero ella realmente también se curó de algo muy fuerte con la ley de Asunción, pero ya no sabía que era ley de Asunción. Bueno, pero ya después eso les cuento. Entonces, yo lo que hice en ese momento que me dijeron, primero fui a mi interior, ¿no? Y conversé con Dios y le dije que pues yo quería que mi papá se curara. Y después la imagen que yo utilicé, fíjense bien, no una imagen tan sencilla. Lo que pasa es que mi papá no es de esos que te viene y te dice, oye, estoy enfermo, oye, ya me curé. Como que nos enteramos por terceros, mis tías o otros familiares. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que él venga y me diga, oye, Liz, ya me curé? Si eso mi mente como que no me lo creía que él iba a venir y me iba a decir, porque yo sabía que él es una persona muy reservada. Entonces yo me imaginé que mi mamá me decía a través de un mensaje de WhatsApp, de WhatsApp en el celular, me decía, oye, Liz, tu papá ya no tiene cáncer. Me enteré, fíjense bien, me enteré que tu papá ya está sano. Y esa fue mi imagen, o sea, ver a mi mamá que me decía, tu papá ya está sano, en un mensaje, ya no tiene cáncer. Pero ¿qué pasó? Que mi papá pues empezó a hacer sus terapias o sus quimios y se empezó a tratar. Pero mi mamá siempre me decía, hija, llámale a tu papá y pregúntale cómo está. O sea, es que te tienes que preocupar por él y él tiene que ver que estás preocupada por él. Y yo la verdad no hacía eso y no le hacía caso a mi mamá porque yo estarle preguntando, oye, ¿cómo estás? Oye, esto, oye, el otro,
de alguna forma iba a hacer que yo diera realidad a lo que él estaba viviendo. Y si yo estoy en un final, yo por qué le voy a andar preguntando que cómo sigue del cáncer, ¿no? Porque no, ya no tiene. O sea, ¿por qué yo le voy a estar preguntando eso? Pero ellos, o sea, mi familia, mi mamá, lo tomaron mal, porque entonces veían que a mí no me importaba, o sea, como que ay, a ti no te importa o no te preocupas, ¿no? Y le digo, no, no es que no me preocupe, sino es que yo me ocupo, que es muy diferente. Y yo a él lo veo bien. Y hagan de cuenta que yo siempre porque sí lo veía a veces, o sea, no es muy seguido, pero yo lo veía a veces, yo siempre veía a mi papá como muy fuerte, o sea, muy sano, muy, yo lo veía, yo nunca lo vi delgado, yo siempre lo veía como llenito, como gordito, como bien, o sea, como sano, ¿no? Y después a mi papá llegó una vez, y pues como ya ven que se les cae el pelo, con la quimioterapia, pero yo me enfocaba en verlo otra vez con su pelo así chinito bien, y yo siempre lo vi bien, o sea, yo nunca acepté que él tenía eso, y nunca me preocupé por él, ¿ok? Esa es como que lo... ¿Quieres pasar? Mi conejita. Pásate. Perdón. Entonces yo nunca me preocupé realmente por, por él, ¿ok? O sea, no. Más bien, yo siempre lo vi bien. Entonces, un día yo estaba normal haciendo mis cosas y me dice mi mamá, me dice, Liz, ¿qué crees? O sea, por mensaje. Me dice, Liz, ¿qué crees? Tu papá ya no tiene cáncer, que ya está en remisión, o sea, ya está en total remisión, etcétera. Y yo dije, wow, o sea, aquí está el mensaje que yo me imaginé, ¿ok? Que yo vi. Dice mi mamá que mi papá se equivocó. O sea, se equivocó de mandar el mensaje. Nos los envió a nosotros, pero se lo estaba enviando a otra persona de que ya no tenía. Ya ves que les dije que es una persona pues muy reservada. Entonces, él se tuvo que equivocar, fíjense bien, él se tuvo que equivocar de mensaje, enviárnoslos a nosotros para que mi mamá me enviara un texto exactamente como yo me lo imaginé. Entonces, esto es lo maravilloso, ¿no? Y hagan de cuenta que yo, pues, o sea, yo feliz, o sea, yo dije, gracias, padre, gracias, porque ya está bien. Y desde ahí, o sea, como que yo siempre pensé o siempre imaginé seguirlo viendo bien. O sea, tú ya no tienes, y bueno, en estos 2 años pues que lo he visto está más que excelente, o sea, incluso yo creo que está mejor que antes, físicamente, porque yo siempre lo vi bien, A lo mejor a mí también lo que me ayudó, pues que nunca, o sea, no estaba tan cercano a él yo viviendo cara a cara, ¿no? A veces en casos de salud se nos complica un poco más porque a lo mejor si es un familiar muy cercano, que a lo mejor vive ahí en tu casa, que a lo mejor es alguien pues muy, muy cercano a ti y pues te gana la preocupación. Como por ejemplo, cuando se enferma mi niño, para mí me cuesta más, o sea, me cuesta más trabajo soltar porque pues la preocupación de mamá, ¿no? Ahí como que, ay, como que eso me cuesta más trabajo. Pero ahí quiero hablar del segundo caso de salud, ¿vale? Ahorita les voy a dejar el segundo caso de salud, donde yo como que generé un poquito más de resistencia y quiero decirles cómo es que yo logré soltar para poderme sanar. Bueno, en el siguiente video, bueno, más bien ahorita en el siguiente tramo del video les cuento. Bueno, ahora va el caso de salud mío, de lo del asma, ¿ok? Fíjense, antes de decirles este caso, les quiero comentar que yo cuando empecé la ley de Asunción, yo me empecé a comunicar con Neville Goddard. O sea, para mí mi maestro fue Neville Goddard, totalmente, ¿vale? ¿Y cómo es que yo me comunico con él? Hagan de cuenta que una vez yo leí en una de sus conferencias que su esposa a él le decía, ¿a dónde irás cuando tú mueras? Y él le decía, ¿a dónde más podría ir? Estoy en tu conciencia. Entonces yo dije, wow, o sea, si está en su conciencia, está en mi conciencia, porque todos somos uno. Y hagan de cuenta que yo platico con él. O sea, así como les digo que hagan conversación interna con uno mismo, sabiendo que su conversación interna es Dios, tú te puedes comunicar con cualquier persona mentalmente, ¿vale? Es lo que llamamos telepatía. Si sabes que te escucha, sabes igual lo mismo. Sabes que te está escuchando, entonces sí te escucha. Entonces a mí Neville Goddard
yo me empecé a comunicar con él. Y por ejemplo, yo le preguntaba cosas en mi conversación interna. Y al ratito ya tenía un video hablándome de la respuesta total, o sea, de lo que yo le pregunté, ahí estaba. O yo leía un texto, ¿no? De una de sus conferencias. Y para mí era como tenerlo al lado, o sea, realmente para mí siempre Neville ha sido como un amigo que yo tengo al lado cuando realmente, pues, no entiendo algo, ¿no? O sea, no entiendo como un proceso o algo. Y hagan de cuenta que en cosas que a mí se me traban, ok, alto ahí. Yo no estoy diciendo que debe de haber un intermediario entre tú y Dios, ¿vale? Pero recuerden que una vez Neville dijo, si te da comezón en esta parte de la mano, necesitas la otra mano para rascarte. O sea, tú no te puedes rascar con esta mano, ¿verdad? Entonces, yo en cosas que se me traban, yo sí le pido ayuda a Neville. Y le digo, oye Neville, échame la mano. Literal, échame la mano, necesito que me ayudes a esto. Y en este caso, a mí un poquito en cuestión de salud, como que, ahí como que siento que tengo ahí cuestiones de resistencia en mi caso. Entonces yo, la verdad, le dije a Neville, oye Neville, necesito que tú me veas, que yo ya no tengo asma, que yo ya dejé el inhalador, ¿ok? Fíjense bien, ya dejé el inhalador, o sea, yo ya me sané completamente de eso. Y yo hago cuenta que yo cuando me imagino que hablo con Neville, cierro los ojos e incluso siento que está ahí, o sea, como que me recibe en su oficina y yo le digo, oye, necesito que me ayudes a esto, que me ayudes a asumir esto. Y él me dice sí, si está en su regla de oro siempre me dice que sí y me ayuda. Y hagan de cuenta que yo le dije eso y después pues yo seguía tosiendo, o sea, realmente no es instantáneo. Seguía tosiendo y de hecho pasó como un mes más o menos de que se lo pedí. Entonces un día yo tuve una crisis, yo recuerdo que tuve una crisis horrible y esa noche yo usé, ese día yo usé el inhalador 4 veces. Normalmente lo usaba 2 o 1 y esa vez lo usé 4. Y yo recuerdo que yo sentí y pensé, no importa porque el 3D no importa, o sea, no importa lo que esté sucediendo aquí, no importa si yo tuve una crisis. Neville me escuchó y por lo tanto mi padre, o sea, Dios también me escuchó. Yo siempre tengo esta creencia de que 1 con Dios es la mayoría y 2 con Dios es la totalidad. Entonces yo estaba segura que Dios me había escuchado, ¿ok? Entonces ese día yo, no importa, usé mi inhalador. Fíjense bien, no me resistí a lo que yo estaba viviendo. Eso es muy importante porque luego te resistes y dices, no, yo estoy sano y no me importa, no voy a usar nada, no voy a usar medicina, no nada. No. Yo no me resistí. Lo hice, me puse el inhalador, respiré, me tranquilicé y dije, de todas maneras yo ya no lo uso. No importa que yo lo esté usando ahorita porque de todas maneras yo ya no uso el inhalador. Y al día siguiente, chicos, yo como que me sentía diferente, o sea, me sentí bien. Y bueno, a partir de ese día, fíjense bien, el cambio tan abrupto de una noche al día siguiente, porque así son las manifestaciones. Ustedes creen que las manifestaciones van como poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y ya de repente ya estás en otro estado. No, por eso les digo, el 3D no tiene nada que ver con su nueva realidad. Porque el día siguiente yo entré en otro estado de conciencia donde yo ya no usé jamás, para nada, el inhalador. Y yo sé que Neville Goddard fue Dios, obviamente, pues, o sea, no vamos a endiosar a nadie aquí, ¿verdad? Pero sí, Neville Goddard hizo petición por mí, o sea, yo estoy segura. ¿Por qué? Porque está en mi conciencia, porque yo se lo pedí y porque él también me ayudó. Desde mi conciencia, fíjense bien, desde mi conciencia él me ve a mí sana. Yo decía eso. Y dije, mi amigo Neville, desde mi conciencia él me ve sana. Y yo me aferré a eso. Y también, eso es como a lo mejor el sentir, ¿no? O sea, por eso muchas personas buscan a coaches o eso. Pero yo siempre les digo, a ver, si van a buscar un coacher, no me busquen a mí, no busquen acá, no, buscan a Neville, o sea, es el máximo en esto, ¿no? Vayan ustedes y sirve que practican al mismo tiempo su conversación interna. Yo siempre le digo a Neville, a ver Neville, yo te estoy pidiendo esto, pero también quiero que tú me veas a mí misma hacerlo,
solita, o sea, realmente por mí misma, o sea, no, o sea, que no hay intermediarios. Te agradezco mucho que ahorita tú estás interviniendo, pero quiero que también me veas haciéndolo por mí, ¿ok? Y eso es muy importante. Y bueno, pues a partir de ese día, ¿quieres salir? A partir de ese día, pues yo ya estoy bien. Pues prácticamente eso era lo que les quería comentar, estos casos de salud maravillosos, que todo fue a través de mi conversación interna, de mi imaginación, de el sentir que Dios me estaba escuchando, también el de no ponerme nerviosa, ¿no? De que no estaba generándose como rápido las cosas, porque a veces uno se desespera. Es lo que les digo, a ver, ¿para qué se desesperan? El tiempo de todas maneras va a pasar, va a suceder. O sea, no lo vas a poder ahorita detener, ¿ok? Entonces, si el tiempo va a pasar, ¿para qué te preocupas? ¿No? O sea, si realmente tú quieres que algo suceda, pues entonces asúmelo, pero asúmelo sin miedo. Asúmelo de una manera en la cual tú te sientas bien, te sientas tranquila, que realmente sientes que ya está hecho, ¿sí? Y no te preocupes por el cuándo va a ser, porque de todas maneras va a suceder, ¿sí? Y el tiempo va a pasar, entonces tú decides. O el tiempo pasa sintiéndote mal, haciendo las cosas mal, asumiendo que todo va a estar negativo, o pasando el tiempo sabiendo que ya está hecho y que en un momento eso se va a manifestar. No estés viendo y volteando a ver, ya, o sea, ¿cómo va el proceso? Porque no es así. O sea, esto no se trata de que tú vayas viendo como la curvita. Una vez leí algo así, que la curva de manifestación y no sé qué tantas cosas, que no tiene nada que ver, porque el estado en el que tú estabas no tiene nada que ver con el estado en el que ahora quieres estar. Y esto se da así, de manera abrupta. El cambio de conciencia, el cambio de estado, de enfermedad, por ejemplo, de salud, es así, de un momento a otro ya no tienes, o tienes o no tienes, ¿ok? Entonces yo les digo, el tiempo pasa, pásenlo bien, pásenlo tranquilos, con fe de que han sido escuchados, de que Dios vio la imagen que tú le pusiste, por ejemplo, en este caso en el de mi papá, yo vi el celular, yo vi el mensaje, ¿sí? Mi verdadero cuerpo, que es el de la imaginación, vio el mensaje. Entonces ya estaba hecho. Ya lo demás, lo que sucediera, si mi papá tomaba o no tomaba terapia o lo que sea, eso a mí ya no me interesaba, no me importaba, porque yo de todas formas sabía que ya estaba hecho. Al igual que cuando yo fui la vez que tuve el ataque fuerte del asma y me puse el inhalador 4 veces, no me importó, no me interesó, porque no tiene nada que ver lo que yo hago en el 3D con lo que ya soy, ¿sí? Y bueno, espero les haya gustado estos testimonios. Y ya saben, cualquier comentario, cualquier cosa, me encanta que me escriban comentarios, escríbanme comentarios. Y yo siempre les contesto, siempre trato de hacer un espacio para contestarles, porque este canal no nada más es mío, también es de ustedes. Bueno, nos vemos, hasta luego.